Martín Bianchi acaba de publicar este libro, Leticia en Vetusta, coincidiendo con los 20 años de la boda entre los actuales reyes. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, en este libro analizas el impacto que tuvo la llegada de una mujer periodista de clase media divorciada a una institución tan arcaica como es la monarquía. Del 1 al 10, ¿cómo fue el shock? El shock 10. Y la recepción, la buena recepción, 0. Hablando, por ejemplo, con corresponsales de Casa Real y periodistas de la época, muchos ya sabían meses antes que existía ese noviazgo y nadie quería dar crédito a ello. Les parecía tan impresionante y tan imposible que el futuro rey de España estuviera de novio con una periodista de clase media divorciada que todo el mundo se lo tomó casi como que iba a ser algo pasajero, ¿no? Luego la familia real, el rey Juan Carlos, cuando se enteró, también quedó muy impactado y de hecho no era precisamente Leticia el perfil de mujer que quería para su hijo, ¿no? Él quería un matrimonio como el que tenía él con la reina Sofía, meramente conformado por una cuestión de clases, pero no por amor, sino que lo que quería era que su hijo se casara mínimo con otra princesa o con un aristócrata. Martín, de todos los estamentos que se pronunciaron, me refiero a la política, a los medios, a la Iglesia, a la nobleza, ¿quién puso más resistencia? Yo creo que la nobleza fue una de las que más, digamos, se revolucionó con la llegada de Leticia. Incluso un grupo de aristócratas muy pequeño llegó a crear una plataforma que se llamaba Palo, que era plataforma anti-Leticia Ortiz, en el que básicamente demostraban o manifestaban su indignación porque el príncipe no se estaba casando con una mujer de sangre azul o noble. Muchas veces, ¿no?, dijeron aquello de es plebeya. Todos los medios de comunicación hacían hincapié básicamente en que Leticia era de clase media, que tenía un abuelo taxista, y poco se hablaba de realidad de sus grandes logros profesionales. Estamos hablando de una periodista que había cubierto desde el accidente del Prestige en Galicia, había ido a la guerra de Irak a cubrirla, en fin, que tenía muchísimos logros más allá de su clase, ¿no? Pero en ese momento el centro del debate era su clase social y luego también su estado marital, digamos, de que había estado divorciada. Curiosamente, en ese momento que estaba ese debate sobre si Leticia estaba divorciada y si era apta, ¿no?, para casarse con Felipe, en ese momento el rey Juan Carlos estaba en plena relación con Corina Larsen. Un poco para ver esa hipocresía que existía en ese momento, ¿no? Martín, el entonces príncipe Felipe había cedido, ¿no?, ante su padre por otras relaciones. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Eva Sanum, pero aquí lo tuvo claro. Aquí dijo, yo me caso con Leticia Ortiz. Yo creo que Felipe ya tenía claro que no iba a permitir que se estableciera ese debate público sobre si Leticia era apta o no para ser su mujer. Entonces lo que hizo es guardarlo en secreto. Es verdad que luego los medios de comunicación filtraron el noviazgo y el anuncio del compromiso, entonces todo se aceleró aún más y eso le favoreció a Felipe, porque le dio muy poco tiempo de margen al rey Juan Carlos para operar como había hecho con el caso de Eva Sanum, o como había ocurrido antes con Gigi Howard, o como había ocurrido con Isabel Sartorius, que siempre desde el entorno de Palacio se iba en contra de los noviazgos de Felipe. ¿Y cómo fue el cruce de las dos familias? Al final hablamos de la familia real, por otro lado la familia de los Ortiz Roca Solano. ¿Cómo fue esa unión, esos primeros momentos? A mí siempre me interesa mucho el relato de David Roca Solano, primo de Leticia, y él cuenta que se sintió como que si hubieran sido una caravana de gitanos arrasada por un tren, porque es una familia normal que de un día para el otro tiene que empezar a asistir a galas. Y, en fin, esta gente ni siquiera tenía los recursos, ni el conocimiento, ni la formación, ni la preparación para someterse a ese tipo de exposición, ¿no? Decías que, claro, la familia de Leticia era ajena, ¿no?, a todo el protocolo de la familia real. Y creo que el abuelo taxista era bastante bailongo. ¿Qué pasó en esa fiesta en el Pardo previa a la boda? Hubo una recepción en el Palacio del Pardo que ofrecían Felipe y Leticia, que le ofrecían a toda la realeza europea. Todos tenían que comportarse de una manera, les habían dicho que debían casi pasar inadvertidos, ¿no? Una de las sensaciones de esa noche fue ver a Paco, el taxista republicano, porque había luchado en el bando republicano durante la Guerra Civil, sacando a bailar a princesas en el Palacio del Pardo. En estos 20 años es cierto que la pareja ha tenido que hacer frente a situaciones muy convulsas para la monarquía, ese paso por la cárcel de Iñaki Urdangarín por el caso Nos, la fortuna oculta del rey, las comisiones del rey Juan Carlos. ¿Cuáles dirías que han sido las fortalezas de los actuales reyes? Cuando llegó Leticia, mucha gente pensó que el enemigo era ella. Y yo creo que luego se ha demostrado que los enemigos estaban dentro de Palacio y llevaban mucho tiempo viviendo allí, que eran el rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, e incluso las infantas que eran cómplices de lo que ocurría en Palacio. En fin, había toda una estructura, ¿no?, de complicidad y que guardaba silencio ante la corrupción y los malos comportamientos, y eso está demostrado. Entonces yo creo que en ese sentido Felipe y Leticia, pues su gran fortaleza ha sido mantenerse unidos
cuando fuera y dentro de casa estaban todos en contra un poco de ellos. ¿Y el futuro de la monarquía cómo lo ves? ¿Veremos reinar a Leonor? No lo sé. Por empezar, habría que empezar a hacer encuestas. Llevamos 10 años sin encuestas del CIS, encuestas oficiales sobre la monarquía, sobre la valoración de los miembros de la familia real. Aquí es como casi un tabú, ¿no? Nadie quiere preguntar porque quizá tienen miedo a cuál es la respuesta. Marten Bianchi, ha sido un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena por este libro. Un placer.